antena con Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parecen las implicaciones que tiene el acuerdo de gas entre Estados Unidos y Europa? ¿Cuáles serían las principales claves? Hombre, yo creo que es un buen paso, un paso en la línea correcta de independizarse más de Rusia, pero hay que recordar que es completamente insuficiente, que aunque Estados Unidos todo el gas natural que es capaz de exportar lo exportara a Europa, todavía no podría Europa suplir la falta, digamos, del gas que viene a través de los gasoductos con Rusia. Hay que recordar que es el 40%, nada menos que el gas de Europa, y Estados Unidos no tiene capacidad de abastecer el 40% del gas de Europa en este momento. Dentro del pacto que se ha hecho entre ambos, si tenemos en cuenta que no es suficiente, como dices, para compensar ese cierre o la dependencia por completa de los gasoductos rusos, vamos a ver cómo se sustituye una dependencia por otra. Dejamos de depender de Rusia para pasar a depender más de Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esto también si lo analizamos desde el punto de vista estratégico? Sí, eso es evidente, ¿no? Está ocurriendo ya en España. Fíjate que en España no dependemos de Rusia, tenemos muy poco gas de Rusia, pero sí de Argelia. Y lo que ha ocurrido es que con la situación que estamos viviendo y con el cierre de uno de los dos gasoductos que nos conectan con Argelia, pues en los pasados meses de enero y febrero, Estados Unidos se ha convertido en el primer exportador de gas a España. Ha sorpaseado a Argelia en los últimos meses, ¿no? Por tanto, sí, claramente vamos a depender mucho más del gas de fracking, que es además de cómo se obtiene allí, de la técnica del fracking de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la solución es clarísima, ¿no? De aquí a máximo 10, 15 años lo que tenemos que hacer es una reducción enorme del consumo de gas natural. O sea, es decir, lo de Estados Unidos nos va a venir bien, ya lo está haciendo desde el mes de diciembre, que empezó a incrementar sus exportaciones a Europa, nos vendrá bien en ese sentido. Ellos, evidentemente, están ganando mucho dinero con esto. Hay que recordar que el precio del gas que les estamos pagando es del orden de 6 veces el que ellos tienen en su país. Por tanto, es muy rentable para las empresas norteamericanas en este momento llenar barcos de gas licuado y enviarlos a Europa. Y bueno, lo que ocurre, como digo, es que el problema es el precio que estamos pagando los europeos, ¿no? Además de, por supuesto, el riesgo de suministro, ¿no? Que es lo que se está intentando paliar y en lo que he dicho antes, que va en la línea correcta esta medida. Pero no olvidemos que seguimos, a pesar de esta medida, seguimos hoy teniendo el gas por encima de los 100 euros el megavatio hora, cotizando en Holanda, cuando lo habitual es que esté en torno a 20. Precisamente mencionabas el fracking. Te quería preguntar por ello, porque no sé si esto está poniendo un poco en entredicho, ¿no? O al menos vuelve a traer sobre la mesa ese debate sobre el fracking y pone también un poco las contradicciones de Europa encima de la mesa, ¿no? En este contexto de guerra. El fracking, que era actualmente, ¿no? O era una de las vías de extracción de energía que en Europa se rechazaba o habría más reticencia frente a Estados Unidos, ahora vuelve a estar en el punto de mira, pero en este caso, bueno, pues a favor. Claro, es que es un poco contradictorio, efectivamente, que digamos no al fracking por sus implicaciones medioambientales en Europa y, sin embargo, ahora vayamos a solucionar el problema energético de Europa comprando masivamente gas de fracking a Estados Unidos, ¿no? Por tanto, sí, claramente es esto. Lo que pasa es que insisto en que yo creo que la solución no es hacer aquí fracking y comprar más gas, sino tratar de solventar la papeleta que tenemos lo mejor posible y poner los medios ya para empezar a consumir menos gas, para empezar a cambiar esas fuentes de energía por algo que es lo que tenemos de verdad en España sin impacto medioambiental, que son las renovables. ¿Hasta qué punto nos va a seguir encareciendo ese suministro energético, esa compra de gas, el hecho de que finalmente venga por vía marítima desde Estados Unidos? Bueno, pues esta es la gran clave, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Ya digo que hoy el mercado no ha reaccionado a la baja, digamos que ya descontaba esta inyección adicional de gas por parte de Estados Unidos y lo que hay que ver es lo que ocurre en los próximos días, ¿no? Hay que recordar además que el gran problema que se está debatiendo en estos momentos en el Consejo Europeo en Bruselas es que además el gas está directamente vinculado con la electricidad. Y es casi más importante esto segundo, puesto que el impacto en nuestra economía es mayor por la electricidad que por el gas. Así que el aspecto clave también va a ser ahora tratar de desligar, pase lo que pase con el mercado del gas, ese gas de la electricidad, ¿no? Pero sin duda estamos ante una situación que es insostenible. O sea, Europa y España no se pueden permitir pagar 100 euros el megavatio hora de gas de forma persistente, ¿no? Está dañando fortísimamente al tejido industrial, está dañando
a las pymes y en muy poco tiempo dañará a los domicilios, a todas las familias. Porque fíjate que esto no lo estamos notando mucho todavía en las casas porque el gas en la tarifa oficial se ha limitado su subida durante los 2 últimos trimestres, pero de forma completamente artificial. El gobierno lo ha limitado, pero se ha comprometido con las compañías eléctricas, y además lo ha hecho por escrito en el Boletín Oficial del Estado, a devolver la diferencia cuando la situación amaine, ¿no? Por tanto, esto que no estamos pagando de gas ahora y que muchas veces no lo notamos tanto en el recibo del gas, como sí lo hemos notado ya en el recibo de la luz, cuyo traslado al consumidor ha sido casi inmediato, pues lo vamos a notar y vamos a pagar, digamos, una factura complementaria a la que hemos tenido durante este invierno por el gas natural utilizado, ¿no? Así que, en fin, es una situación realmente problemática, insisto, que es multiplicar por 5, que la gente está saliendo a la calle y los transportistas porque el petróleo se ha multiplicado por 2, bien, pues hay que decir que el gas se ha multiplicado por 5 en el último año. Jorge, ¿qué expectativas tienes del Consejo Europeo que se está celebrando esta misma tarde? Esperamos conocer bueno, pues cuáles son las principales conclusiones con la cuestión energética en el punto de mira. El gobierno español, o al menos lo decía Sánchez ayer a su llegada a la cumbre, espera que Bruselas le pueda dar como mínimo una respuesta particular para la península ibérica, incluido Portugal y España, en tanto en cuanto isla energética. ¿Crees que esto va a ser posible? Sí, como digo, yo creo que aquí hay 2 cuestiones. La primera, desde luego, es tratar de contener la subida del precio del gas y la dependencia rusa. Esto es una de las cuestiones claves, pero la segunda es que esto no contamine, o al menos no lo haga tanto como lo está haciendo, al precio de la electricidad, ¿no? Y aquí lo suyo, lo ideal, sería que hubiera una solución consensuada en toda la Unión Europea de cómo evitar ese contagio, ¿no? La Comisión Europea, yo creo que de una forma muy tímida, ha dado opciones durante esta semana a los Estados miembros para que tomen medidas y contengan esa contaminación, ese traslado de los precios del gas al precio de la electricidad, ¿no? Pero me temo que los intereses entre los 27 son muy dispares y, por tanto, que no va a ser fácil llegar a un acuerdo de cómo aplicar esas herramientas que ha otorgado de forma excepcional la Comisión Europea para, sin vulnerar los tratados de competencia de la Unión, pues poder intervenir en el fondo, que es de lo que se habla, los mercados, ¿no? Así que, claro, la alternativa, en caso de que, como yo creo que desgraciadamente esperamos, no haya acuerdo entre los 27, es que al menos por zonas geográficas pues puedan tomar medidas adicionales, ¿no? Y en el caso de España y Portugal, comparten prácticamente el mismo precio en el mercado ibérico y lo que tienen previsto hacer es pues limitar el precio de las centrales que queman gas, que son en torno al 30% del mercado español. Solamente el 30% de la electricidad se debe a las centrales de gas. Hablo de centrales de gas en general, no solo las grandes centrales de ciclo combinado, sino también las que son un poquito más pequeñas, las que están adosadas a las industrias, que conocemos como cogeneración, ¿no? Bien, sumadas ambas suponen en torno al 30% de la producción eléctrica del país. Y claro, el problema es que ahora está influyendo en el 100% de la energía. Por tanto, si logramos limitar el precio al que ofertan esas centrales, que insisto son el 30%, de forma que no implique que el 70% restante cobre la barbaridad de precios que estamos viendo durante estos últimos meses, pues pegaremos un bajón importantísimo en el coste de energía eléctrica del país, ¿no? Y esto es un poco lo que está tratando de defender el gobierno español. Claro, tiene un montón de consecuencias. La primera de ellas sobre las exportaciones, ¿no? Hay que recordar que España, aunque débilmente, está conectada con el norte de Europa y que los mercados son electrónicos. Es decir, que si nosotros aquí lo que hacemos es que bajamos, intervenimos el mercado y hacemos que las centrales de gas y, por tanto, nuestro precio mayorista sea sustancialmente inferior al que es en Francia, lo que va a ocurrir es que durante todas las horas del año vamos a exportar energía a Francia. Entonces, claro, todo esto, el diseño de estas intervenciones hay que hacerlas con mucho cuidado para ver cómo afectan también no solamente a los consumidores españoles, sino también a los tránsitos a través de la frontera. Jorge, una última cuestión. ¿Cómo crees que saldrán las compañías energéticas, las compañías eléctricas de esta cumbre? Porque era otro de los temas también que estaban encima de la mesa. Por un lado, si subir o no subir impuestos, de qué manera participaban o no participaban para reducir la factura energética. No hemos conocido mucho de lo que trascendía de la reunión esta semana con las ministras en Moncloa. También están los llamados beneficios caídos del cielo en el punto de mira. ¿Qué crees que va a pasar para este sector? Claro, esto es la clave. Yo creo que es de la conclusión, digamos, de la cumbre europea y en particular de lo que decida aquí España el martes en su Consejo de Ministros, va a depender realmente de esto, ¿no? Fíjate que antes hablaba de desligar el precio del gas del precio de la electricidad, ¿no? Bien, la subida del precio del gas
en su impacto en el mercado eléctrico nos está suponiendo ya a los niveles actuales del orden de 40.000 millones de euros adicionales a todos los consumidores españoles. 40.000 millones, es una barbaridad. El 70% de las centrales, como he dicho antes, no tienen nada que ver con esto. Son renovables y nucleares. Por tanto, no tienen nada que ver ni con la subida del gas ni nada. ¿Qué quiero decir con que no tienen nada que ver? Que sus costes son esencialmente los mismos que tenían hace un año. Hace un año ganaban dinero con 40, 50 euros al megavatio hora y ahora están cobrando 220, 260 hoy. Han llegado a cobrar 700 en alguna hora, una barbaridad, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Este problema de los 40.000 millones. Pongamos que finalmente, como desgraciadamente esperamos, no hay acuerdo en la Unión Europea y España y Portugal tienen que establecer un límite al precio del gas. Ese gas que ahora está marcando el precio durante todas las horas porque es el más caro, ¿no? Pongamos que ponen ese límite en 200, ¿no? Relativamente cerca de los precios que estamos viendo durante este mes de marzo, por encima de 230, 240, ¿no? Pero bueno, un precio inferior, 200. ¿Qué pasaría? Pues claro que todas las centrales pasarían a cobrar 200 euros. No, las de gas, además, luego se verían compensadas porque si sus costes son de 230, pues les tendríamos que compensar a través del recibo de la luz con esos 30 euros adicionales. Claro, si eso se hace así, en realidad lo que estaríamos haciendo es, bueno, pues en vez de 40.000 millones tendríamos un sobrecoste de 35.000, ¿vale? Pero poco más. ¿Y quién se llevaría ese sobrecoste? Pues principalmente las empresas que tienen tecnologías que no emplean gas para producir electricidad, es decir, los beneficios caídos del cielo. Las nucleares, las hidroeléctricas, las eólicas, las solares, todas esas empresas se llevarán un beneficio adicional. ¿Qué es lo que ocurre si el límite en vez de 200 lo ponemos en 100? Pues que eso naturalmente disminuye sustancialmente. Es decir, a las centrales de gas, en vez de compensarlas con 30, de 230 a 200, las tendremos que compensar con 130 euros. ¿Vale? Pero a cambio, todas las centrales que llamamos inframarginales, en lugar de recibir 200, recibirán 100. ¿Vale? Por tanto, en caso de que, como esperamos, España y Portugal fijen un precio de referencia para las centrales de gas en la oferta del mercado, la determinación de ese precio de referencia va a ser clave a la hora de saber cómo vamos a repartir el sobrecoste entre los diferentes actores que estamos en España. Es decir, si las empresas eléctricas y gasistas van a asumir más o menos del recorte que tenemos previsto. Así que, ojo, porque es algo fino, he tratado de explicarlo, no sé si con acierto, pero he tratado de explicarlo quizá un poco largo, pero es algo fino la determinación, pero es absolutamente clave, ¿vale? Cuanto más cerca esté el precio de los 50 euros megavatio hora, mayor impacto tendrá en la cuenta de resultados de las eléctricas. Y cuanto más lejos, cuanto más cerca del precio actual de 200, 250, menor impacto y, por tanto, mayor beneficio, por lo menos posible, a las eléctricas, ¿no? Cuestión distinta es que luego el gobierno se deje en manos de las compañías eléctricas de que la buena voluntad, digamos, suya sea disminuir parte de esos beneficios y trasladárselos a los consumidores, ¿no? Lo cual yo, ciertamente, me parece que es poco probable que ocurra. Bueno, pues ha quedado muy claro. Jorge Morales de Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Vamos a ver qué nos dicen Ursula von der Leyen y Charles Michel. Estamos esperando su comparecencia. A ver si nos aclaran algo, ¿no?, de esta senda en apenas un ratito. Gracias, Jorge. Buen fin de semana. Igualmente, gracias.